Bien, buenos días. Un gusto para nosotros volver al espacio Te Cuento la Historia. Un espacio que tiene como objetivo que la historia se vuelva pueblo y que el pueblo se vuelva historia. Y hoy con el privilegio de contar con nosotros, un gustazo con Heriberto Feraudis, un hombre que todos conocemos por la trayectoria que ha tenido y por la huella indeleble que ha dejado en todos nosotros en la defensa de los afrodescendientes especialmente. De él pudiéramos decir mucho, mucho. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de Feraudi, pero yo prefiero enmudecer yo para que sea Feraudi quien nos hable. Ya él y yo nos pusimos de acuerdo, le dijimos que él puede hablar hoy aquí de lo que quiera porque hoy es su espacio, hoy es su momento y que se robe este espacio para cautivarnos, porque su presencia aquí es compromiso y su obra es algo que nos incentiva a nosotros y especialmente en momentos como hoy a defender y a seguir defendiendo la historia, la cultura y la identidad. Muchas gracias. Mira, para mí ha sido una sorpresa estar en el tema de la poesía, en Cuba Poesía, porque realmente yo no soy poeta. Yo soy escritor, aunque dicen que los poetas y los escritores son la misma cosa, pero me llama la atención porque yo llegué a todo lo que he escrito, fundamentalmente sobre África, gracias a Nicolás Guillén. Nicolás Guillén tiene una elegía que se llama El apellido, que dice, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Estas 13 letras que llevo sobre mi nombre, sobre mis espaldas. Guillén, Guillén Cumbá, Guillén Banguila, Guillén Congüe, qué enigma entre las aguas. Y entonces yo me preguntaba, ¿yo quién seré? Feraudi, Feraudi, mi otro apellido, el otro apellido, capturado entre el mar sobre cadena, que vino entre cadenas sobre el mar. ¿Cómo se dirá Guillén en Congo, en Congüe, en Yoruba, Carabalí? Cuando yo llego a Nigeria, lo primero que yo hago es buscar el sinónimo donde viven las etnias, no las tribus, Lucumí. Y pues, se podrán imaginar por el rango que yo tenía, yo recibía en la residencia profesores, especialistas, todos Yorubá, no Yoruba, Yorubá, como diría Rogelio Martínez Fure. Y así me entero que no hay una zona en Nigeria que se llame Yorubá ni Lucumí, que es lo mismo. Y que me dice uno de los profesores, y tengo un libro de los tantos libros que recopilé, dice, hay un error pensar que aquí hay una zona llamada Lucumí. Aquí no hay ninguna zona en Nigeria que se llame Lucumí. Digo, pero mire, yo tengo Dapper, un profesor alemán que en la página dice, don Fernando Ortiz lo menciona, y dice, no, ustedes están equivocados. Lucumí, que no es Lucumí, o Lucumí, es un saludo nuestro. Cuando nosotros nos subimos, nos comunicamos, nos decimos, Olukumi, mi amigo, mi compañero, mi socio, mi nahue, mi monina. Digo, sí, dice, sí. Dice, miren, nosotros tenemos un libro, y entonces me da el nombre y el apellido del libro, que yo lo tenía, donde él explica cómo se en Cuba en la década del 60 y todavía hoy, si llegan los marcianos, porque se desapareció un poco, pero bueno, todavía hay compañeros y compañeras. Si llegan los marcianos aquí, a Cuba, y oyen que unos a otros se dicen, compañero, 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 dirían, llegamos al pueblo o al país compañero, cuando es Cuba.
Esa es la conclusión que quiero llegar. Bueno, después de yo admirar tanto a Nicolás, quiero enfocarme en Nicolás por la poesía. Un día yo estoy de dirigente en la FEU, estoy hablando ya de las 70 y pico por ahí, y voy a ver a Nicolás, iba a ser el segundo Congreso de Juventudes Latinoamericanas, y voy a ver a Nicolás, yo siempre le he dicho Nicolás, nunca a Guillén. Y le digo, Nicolás, mire, no, yo soy de la universidad, y ¿qué usted quiere? Él era muy corto. Nicolás era pesado, para que lo sepan, no era fácil. Además, él tenía en su oficina, ahí en la UNED, un cartel que decía, soy autosuficiente. En la época que te causaba que tú eras un autosuficiente, yo soy un autosuficiente. Y le digo, mire, Nicolás, nosotros queremos, se va a celebrar un congreso de juventudes, usted no haga un poema. Y el tipo hace un poema donde terminaba diciendo, juventud por la paz, juventud. Juventud por la paz, juventud. Lo rompí. Cuando salí que doblé en 17, rompí el poema. Juventud por la paz. Porque era en la época en que nosotros estábamos por la violencia, por la acción armada en América Latina fundamentalmente. Que Fidel nada más que hablaba contra la violencia contra la revolucionaria y la violencia revolucionaria. Entonces me decepcioné. Después de eso, yo estoy en el ICAP y el presidente del ICAP, René Rodríguez, quería que Guillén fuera a Japón, invitado por la Asociación de Amistad Japón-Cuba. Pero si Nicolás era pesado, más pesado era René Rodríguez, comandante René Rodríguez, funcionario de Granma y de la Sierra. Y Guillén no lo soportaba. Entonces, René Rodríguez me convence para que yo hable con Nicolás, para convencerlo para ir a Japón. Y así hicimos el viaje juntos a Japón. De mi viaje a Japón, quiero contarle dos anécdotas. Una, un día estábamos en un hotel conversando y yo le decía, mira Nicolás, a mí me gusta llamarle al pan pan y al vino vino. Me dice, ven acá jovencito, ¿usted sabe de dónde salió la frase esa de al pan pan y al vino vino? Digo, no. Dice, mire, había una vez un príncipe que se llamaba, que era muy violento, muy soberbio, y un día, y tenía un perro que se llamaba Albino. Y un día sale al jardín y empieza con, saca la pistola al vino y al vino no aparecía, al vino y al vino no aparecía, hasta que se disgustó, se explotó y dijo, pan, pan, y al pan, pan, al vino, vino. Esas eran las cosas de Nicolás. Otra que nunca se me olvida. Yo le digo, bueno, Nicolás, ahora para mañana, ¿qué plan tenemos? Dice, no hay mejor plan que ningún plan. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Cada vez que un plan, yo digo, no, no. Que eso, ahora mismo, para que yo digo, bueno, no voy a hacer ningún plan, siguiendo a Nicolás. Otra etapa de mi vida que quisiera referirme es la de la universidad. Cómo yo llego, bueno, yo hablaba de cómo llegué a escribir mi primer libro. El primer libro mío se llamaba, o se llama, Yoruba, un acercamiento a nuestras raíces, de donde yo hablo de los Yoruba en Nigeria. Cuando yo escribo ese libro, yo termino en Nigeria y antes de ir para Mozambique, digo, ¿qué hago con esta información que tengo sobre los Yoruba? Y el que era director de la editora política, me acuerdo cómo se llamaba, Mulato, él, muy buena persona, que yo quería llevármelo de consejero para Nigeria, me dice, tráeme lo que tú tienes, y le llevo el texto. Como ahora yo le estoy diciendo a Betancourt, dame el texto, me dijo, dame el texto, y se lo llevé. Yoruba, y me dice, ¿es un libro? Y sale Yoruba, un acercamiento a nuestras raíces, que fue mi primer libro. Yo me entero de eso porque yo estoy en Mozambique ya y recibo
una llamada de Timothy, director de la agencia Prensa Latina y de la editora de libros latinoamericanos. Me dice, Feraudi, se presentó tu libro en el conjunto folclórico y hubo que llamar a la policía, porque todo el mundo quería comprar el libro, porque hablaba de los, pues, fundamentalmente de Ifá, de la santería, y la diferencia entre lo que es la Ifá y lo que es la mano rura y toda esa serie de cosas. Y la gente, ya en esa época todo el mundo andaba con su idea. Hubo una época que salí con el idea, aquí era tabú. Ahora, y blancas y blancos con el idea. Aquí todo el mundo tiene su idea. Y me dice, ¿por qué tú no escribes otro libro? Y escribo Macúa de los Mozambiques, el grupo étnico. Y así fui publicando, tengo 2 libros, fábulas infantiles y fabulosas fábulas, editados en México, que en Cuba no ha habido un libro con una portada como esa. No, ni hasta ahora. Y ahora menos. Y ahora menos. Los Macúa. Y así fui escribiendo libros que me han publicado varias editoriales. La universidad. Por ahí yo tengo un libro que me editó también la editora Ruth, Casa Editorial Ruth, donde yo hablo de donde yo conocí a los principales dirigentes de la revolución. Donde conocí a Raúl Castro. No, empiezo con Camilo. ¿Cómo conozco a Camilo? En el 59, en la Tropical, llegaban los mamaos con los garan y empezaban a tirar tiros allí. Y un día Fidel se disgusta, ya se conocía de la noticia, y dice que no dejen entrar más a los mamaos, como le decían a los rebeldes, allí a la Tropical. Yo estaba jefe de la 6ª estación de policía, que está ahí cerca del hospital militar, y toman la estación de policía, los barbús, yo tenía 15 años, Tampiño, y llegó una tropa de Ciudad Libertad a llevarse a la gente. Y aquí no se lo lleva a nadie. Y a la gente que tenía ahí en la estación le dije, no, restringen, prepárense que aquí no puede entrar. Yo estaba durmiendo en un carro patrullero. En eso siento que llega un barbú con un sombrero, con una ametralladora, y me toca la puerta del carro. Cuando salí era Camilo. Yo me estremecí. Me fui a cuadrar, me dijo, no te cuadres. ¿Dónde están la gente? Están ahí. Pero fíjense la brillante de ese muchacho que se perdió tan joven. Que Camilo me dijo, yo no me lo voy a llevar. Yo voy a buscar un auditor. Yo no sabía en aquella época qué lo que era auditor. Y trajo un auditor de la policía de Batista, porque nosotros no teníamos, los rebeldes no teníamos auditores. Y se lo llevó. Ahí hablo en ese libro de Camilo. Después hablo de Raúl. Cuando salimos de Oriente, de Guantánamo, yo era de Guantánamo. Yo venía, Eras o eres. ¿eh? Eras o eres. Soy de Guantánamo, de la Loma de Chivo, y de la Loma de Chivo. De la Loma de Chivo, donde dice Rebeque. Y cuando salimos de Santiago para La Habana, nunca se me olvida el discurso de Raúl que dijo, salen del Oriente bravío para internarse en La Habana coqueta. Ustedes van con la responsabilidad de cuidar a Fidel. ¿Por qué? Porque en aquella época, aquí en La Habana, había muchos masferreristas. Los masferreristas era un grupo que dirigía un tipo que se llamaba Masferrer. Rolando Masferrer. Le llamaban los tigres de Masferrer.
Y Raúl tenía el temor de que esa gente pudieran hacerle un atentado a Fidel. Y así llegamos a La Habana. Llegamos a Ciudad Libertad, ahí estaba Camilo. Después fuimos tomando distintas estaciones. Estando yo en la 16 estación de policía, yo caigo preso. ¿Por qué caigo preso? Porque se me va, había un compañero que estaba frente a mí, y empezó a discutir conmigo a ver quién sacaba primero la pistola. Y cuando él fue a sacar, yo saqué primero, se me fue un tiro que yo tenía en el directo y lo hiero. La bala se le introdujo en la columna y quedó paralítico. Nunca me lo vi. Y me mandan preso para la cabaña, que la cabaña tenía una sección de presos militares, la milicia, el ejército, la policía. Y ahí entre esa gente estaba. Llega Girón. Y yo quiero salir. Me dicen que no puedo salir. Si estoy preso, ¿cómo voy a salir? Digo, si no se dejan salir de aquí, me declaro en huelga. Y yo era el jefe de todo el grupo, yo era el jefe político de todos los presos. Y la respuesta que hubo del MINFAR fue que si no podíamos salir, por lo menos que nos dejaran a salir al mar, a coger arena y a hacer trinchera. Es decir, ese fue mi papel en Girón. Yo digo, yo participé en Girón por el hecho de aquella. Tomamos la cabaña con los sacos de arena. La Universidad Fidel. En la década del 60 Fidel no salía de la universidad. En la Plaza Cadena, él siempre se aparecía. Los automóviles llegaban. Cuando la crisis del Caribe de octubre, yo tengo la experiencia de que Fidel estaba allí dando su zancada. Y decía, por ahí está mi Collán. Y ahí empezó a hablar. Él iba toda la noche, a las 11 de la noche, a dialogar con los estudiantes universitarios, sobre todo para escuchar los criterios de los universitarios. Él siempre buscaba los criterios. A las 11 por ahí, nosotros lo esperamos. Ahí conocí la posición de él cuando la crisis de octubre. Allí tuve la oportunidad de acompañarlo allá al Turquino. Fuimos al Turquino con él. Fue una experiencia histórica. Cuando llegamos, yo iba adelante gritando, ¿quién vive Caribe? ¿Quién va a la universidad? ¿Qué somos? Socialistas. ¿Qué seremos? Comunistas. Dame la FF, dame la IS. En aquella época, Fidel. Y él se despertó. Eso fue como a las 4 de la mañana. Con una bufanda. Primera vez que yo veía a Fidel en bufanda. Y con Celia, que estaban durmiendo en una casa de campaña. Me dijo, ¿de dónde ustedes son? Digo, no, de la Escuela de Ciencia Política. No, de la Facultad de Humanidades. Dice, no, Humanidades no. ¿De qué escuela? Digo, Ciencia Política. Políticos tenían que hacerlo. Políticos siempre están en el barullo. Dice, ¿tienen plata? Entonces todos no tenemos plata. Dice, bueno, vayan, cuando lleguen a La Plata, se van a encontrar, pero tienen que tener dinero. Y llegamos a La Plata y ahí estaban vendiendo helado Copelia a 20 centavos. En La Plata, helado Copelia. Imagínate ahora, en esta época. Bueno, seguimos y llegamos al pico Cuba, que está después del pico Tuqueño, ¿no? Antes. Depende de lo que tú vengas. Si vienes de Granma, está después. Director de folclórico, el joven. Como tú estabas en La Plata, estabas viniendo por Granma, o sea, así está después. Está después. Viniendo de Granma, claro que está después. Claro, ahí. Y entonces ahí estamos, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cómo se llama eso con las mujeres se ponen para arreglarse el pelo? ¿Secador? El secador. Ahí bebían secadores por todas partes.
para las mujeres, las muchachitas que se iban a graduar, ahí. Pero más que el secador, había un churrero, una gente vendiendo churros. Y estos churros eran de un churrero con su carrito y todo, que la gente de la seguridad lo cogieron preso en Santiago de Cuba para que fueran a vender los churros allá en la sierra. Cuando ese hombre se vio allá arriba en un helicóptero, empezó a gritar, ¡ay, no me maten, no me maten! Yo seguro que no voy a hablar más de él. Porque pensó que lo iban a matar por hablar, porque el tipo resultaba que era de lo que hablaba mal de Fidel en Santiago de Cuba. Y entonces le dijeron, no te vamos a matar. Lo que hace falta es que tú vendas churro allí. Venda, no, yo lo regalo, no. No, yo lo regalo. Esa fue otra anécdota de Fidel cuando el pico turquino. Así habrían muchas anécdotas que contar. ¿Cómo me hice diplomático a la carrera? No de carrera. Llegamos, cuando yo estaba en Guantánamo, mi gran aspiración era siempre subir la colina universitaria. Yo tenía eso metido en la cabeza. Para mí era más importante que estudiar era subir la escalinata, por antecedentes que yo tenía de las cosas que yo leía. Y lo primero que hice fue eso, matricular la administración pública, porque yo no había tenido oportunidad de terminar el bachillerato. Batista no nos dejó. Llegamos al tercer año de lo que sería el pre. Así le pasó a Raúl también. Raúl le matriculó en la universidad con tercer año para entrar a la universidad y crear rollo. Estando yo en la universidad, me quitan la militancia de la juventud, porque yo siempre era un poco atravesado. Y cuando se planteó unir la FEUJC, UJC feo, ¿se recuerda? Lo más viejo. Yo me opuse. Los navíos no vinieron. Bueno. Oye, no. Nosotros dijimos, no, UJC feo no. UJC y la FEU. Porque la FEU tiene una historia, que los jóvenes jugomélicos no la tienen. Bueno, me quitaron la militancia. No, me separaron de militante a aspirante. Yo dije, me voy para la agricultura, me fui para la Isla de la Juventud, que era Isla de Pino. En Isla de Pino me pusieron allí, como era un muchachito, a trabajar dando pico y pala 16 horas. Fidel pasaba y yo no podía hablar con Fidel porque si le decía porque me habían sancionado por desviación ideológica. Entonces yo decía que Isla de Pino era la sala de un hospital que era Cuba. Y esa era una sala de mancos mentales, cojos mentales, paralíticos mentales, ciegos mentales. Como ahora la gusanera o la contrarrevolución, como lo quiera, nos dicen a nosotros que somos... Claro. Bueno, en aquella época yo dije todo eso. Crombet, gran hombre, yo quiero crear en la unidad esto que está haciendo Alex Pausido programa que se llama Para no olvidar. Mira que hay héroes que se han olvidado. Nuestros. Los jóvenes no conocen, ni siquiera de los viejos. Y entonces, en fin, esa es la época de la juventud, de la universidad, y como yo llego a la universidad, y después voy a tocarle el último tema, cómo me hice diplomático. Yo decía que me hice diplomático de la carrera. 64,
60 y pico, yo estoy al frente de ferias, segundo de ferias agropecuarias, y hacemos una feria en el Aserradero, allá en Oriente. Voy a ver a Almeida, y que yo, por supuesto, no lo conocía, pero tenía que ir y decirle lo que íbamos a hacer allí. Almeida quería siempre estar informado de todo. Y cuando me pongo a hacerle la explicación, digo, mire, comandante, esto es fácil, porque esto se hace allí. Si es fácil, ven a hacerlo aquí. Ustedes los habaneros nada más que vienen con la mochila y no la sueltan. Para decirme que no, ven a la, digo, no, se equivocó. Usted se equivocó, le hablé fuerte. Le dije, si yo tengo que venir, vengo. Y es más, si tengo que dar la vida por usted, la doy. Se rió. Yo creo que eso fue lo que marcó las relaciones con Almeida. Después lo vi otra vez que yo fui a visitarlo, yo iba para Guantánamo. Dice, lo primero que tienen que decirle a los guantanameros que trabajen, porque son unos vagos todos. Siempre están en alrededor del parque, cosa que era verdad. Y yo defendiendo a Guantánamo. Establecimos una relación estrecha. Estoy yo en el ICAP, donde estaba René Rodríguez, presidente, ya se lo dije, y se da una reunión presidida por Jesús Montané para hacer un balance del trabajo del ICAP. Yo empiezo a hablar mal de lo que se estaba diciendo. Y Montané decía, cada vez que hay un compañero que era director de América Latina, Morejón, Eduardo Morón, Eduardo no, Morón, defendiendo a René. Y yo diciendo errores. Entonces, Montané yo hago mi primer viaje por África, estando en el ICAM. Y voy a Nigeria, sin saber que iba a ser diplomático. Ya Nicolás me lo había pronosticado. No sé por qué. Y cuando regreso, que hablo le hago el informe a Montané por escrito. Ah, sí. Las predicciones. Eh, eh. Oye, y Montané, cuando lee el informe que yo hago de mi viaje por África, le pregunta a Mario Rodríguez, el Mayito, que quién era yo. Mayito le explicó qué pasó. Y de momento me nombran embajador. Ah, mentira. Peferro, que fue también del Moncada, el que atacó el ataque al Mancada y al otro pueblo, ¿cómo se llama? Ambayam. Me dice, el comandante te quiere ver. Tú no te puedes sin verlo. Digo, irme para donde dice, tú no sabes nada. Digo, no, entonces no te des por enterado. Se da una recepción en el ICAP. Llega Almeida y me dice, ven acá, Ferraudi. ¿Y quién te va a sustituir a ti? Dice le René, pero Juancito, él no sabe pues, lo que va a pasar. ¿Cómo que él no sabe? Pero tú no sabes que tú vas a salir de embajador. Digo, no. Así fue como yo me enteré que iba a salir de embajador. Me dice, ¿pero quién te va a sustituir? Yo no sé, comandante, si ahora que yo me entero eso. Dice, pero es negro. Dice René, era medio racista también. Dice René, que esos juegos me perdonen por estar hablando mal de ellos. Dice René, no, él todavía no sabe quién es el que lo va a sustituir. Bueno, para hablarle de mis relaciones con Almeida. Yo no había presentado cartas credenciales todavía y se me apareció Almeida. Primero una gente que van a preparar la visita. Me dijeron, a él no le gusta que lo alojen en el hotel. Digo, no, él viene para la residencia, dice bárbaro. Digo, a él lo que le gusta comer es tomar vino Cointreau rosado y mucho carnero. Usted sabe, le compré carnero, todo lo que me decían que le gustaba Almeida. Una anécdota que marcó mi vida con Almeida hasta la muerte, hasta los últimos instantes de su vida. Estábamos tomando unos whisky
yo tenía un safari. Se recuerda que antes se usaban safari. Algunos sí saben lo de safari. Ese era, en lugar de guayabera, muchos safari. Yo tenía un safari lindísimo. Ese es el medio, el safari más lindo. Yo tengo uno que compré en Botswana. Dice, ¿tú lo tienes? Yo sí lo tengo ahí. ¿Dónde? Digo, ahí en el cuarto. Vamos. Ese era Almeida de sencillo. Iba para allá, para el cuarto, conmigo. Cuando el comandante se quita la camisa, yo le veo esto. Y yo me quedo así. Me dice, no, espérate. No te equivoques. No voy a pensar que esto es... No. Esto es, en lugar de tener el crucifijo, yo tenía el otro, pero me lo robaron en la guagua. A mí solamente me han robado teléfono, sino cadena. Y entonces tenía en la cadena una medalla, era un cuadradito de oro, que era su signo sanguíneo, su grupo sanguíneo. ¿Se acuerdan que en la guerrilla la gente siempre andaba con el grupo por si acaso, si eran heridos, se supieran cuál era el grupo sanguíneo? Y entonces ahí yo dije, coño, y me quedé con aquello, y voy a comprarme también mi cadena. Y aparte, siempre me gustó cadena. En el capitalismo todo el mundo siempre buscaba. Llegó la revolución y se acabó eso de crucifijo y cadena y toda esa cosa, y manilla con bien de la caridad. Eso fue una época que fue terrible aquí. Y Almeida, fuimos hasta el último instante. Yo estoy en Mozambique, Zambia, Mozambique, y vengo en Mozambique. Y voy a ver lo que le había dado otro infarto. Ya le habían dado el cuarto infarto. Y me dice, oye, cuídate que te quieren hacer una trampa. Digo, ¿una trampa? Y yo, sí. Digo, ¿quién es? La gente de mi rey. Y así fue. Me hicieron una trampa que después no querían que yo regresara a despedirme como embajador en Mozambique. Es una historia asquerosa, de la cual no quiero ni acordarme, ni recordarme. ¿Se dice acordarme o recordarme? Ambas cosas. Llegamos a tener tal amistad que un día Choco y Bae, ¿saben quién es Choco? Choco y otro que está vivo, no voy a decir el nombre, fueron a ver al comandante, ya estaba ya en las últimas, y le dijeron, comandante, queremos verlo porque hay que hacer una cosa a usted. ¿Qué cosa? Y Choco decía, no, díselo tú. Le decía a Cárdenas, tú. Pero dice, no, díselo tú. Y en esa dijo, acaban de decir que lo vamos a hacer. No, comandante, le vamos a hacer una limpieza. Bueno, arriba hagan la limpieza. Pero que vaya, estaba ososo, estaba cargado. Y le hicieron la limpieza, pero que se fue, se fue, se fue del aire. Ese era. Si él hubiera estado vivo cuando yo estaba en la Comisión contra el Racismo, hubiera disfrutado eso, porque él era antirracista. El tema ese racial, él lo cuidaba mucho, mucho. Cuando, pasando ya a la Comisión contra el Racismo y la Discriminación Racial, un día me llama Barnés, me dice, oye, queremos hacer una comisión contra el racismo y hemos pensado que tú debes ser, me dice Miguel Barnés. Digo, ¿yo? Dice, sí, para defensa de los negros. Yo siempre no estoy hablando de los negros. Y digo, no. Mira, si hay una comisión para hablar de los negros, conmigo no. Porque de los negros hemos estado hablando toda la vida. Ahora viene el 1912, que fue la matanza de los negros.
en Oriente. La peor masacre que se ha cometido en la historia de Cuba, allá en Oriente. La peor. No. No, eso fue otra. La masacre de los independientes de color. Contra Evaristo Estonó y aquel movimiento, que acabaron con todos los negros. Después yo fui por allá con Abel Pérez y la vi. Mira quién llegó. Yo sabía que tú no podías faltar. Llegó. Este muchacho que ustedes ven aquí. A ver, ¿cuántos lo conocen? Bien, yo lo conocí. A ver, es secretario del partido de Plaza. Oye, voy a mudarme para acá, para Plaza. Tiene que salir de playa. Oye, y entonces me dice Miguel, aquí era una, digo, no, si es para hablar de los negros, ya yo estoy cansado de oír hablar de los negros. Ahora, si es una comisión para buscar forma de reducir, no, alguien habla ahorita de la igualdad no. Esa lucha, esa que decimos todavía que estamos luchando por la igualdad, eso nunca va a existir. Eso lo digo en términos absolutos. Eso se lo oí decir a una vieja negra en una bodega, que dijo, ay, mijito, nunca existió la igualdad. Si en la época de los mambises, unos andaban a caballo y otros a pie, no había igualdad. ¿Quién era el que estaba al frente de la tropa de infantería? Porque los que iban a pie eran la infantería, los otros eran los de la caballería. Quintín Bandera. Otro de los olvidados. Quintín Bandera, que vivió aquí en Plaza. Hay que recuperar la historia de Quintín Bandera. Creo que fue en Plaza o cerca del ferrocarril. Quintín Bandera. No, yo creo que no fue en Plaza. Y empezamos. Díaz Canel era vicepresidente primero. Yo le mando una carta a Barnet, porque la gente de la comisión me decía, no, Ferraudi. Habían varias personalidades, negros y blancos. Yo me decía, no, Ferraudi, no. Así, esa lucha entre aquí en la unidad, cuando eso vale, Pausí tenía una oficinita pendeja ahí en la unidad, donde fue una oficinita no, él habla y de poesía y esas cosas. Él hablaba mucho de la poesía y no tenía casa, no tenía dónde vivir. Tú no tenías dónde vivir. Y empezamos ahí hasta que por fin fue consiguiendo casa. Díaz Canel era vicepresidente primero y la gente me decía, hay que hacerle una carta. Yo no sé por qué decían a Díaz Canel y le hicimos una carta y cuando lo voy a ver me dice, digo, no, hay que crear un observatorio, pues yo había estado en Ginebra, la comisión, ahí está donde fue ahora la chamba, ahí. Alguien me preguntó, pero Ferrado, ¿y cómo es que con la chamba ahí dicen que todavía existe racismo institucional en Cuba? Digo, sí. Cuando yo fui también me lo dijeron también. Y por mucho que me fajé, lo pusieron. Existe racismo institucional en Cuba. Por lo que pasa en Cuba. ¿Quién es el último eslabón? Todavía aquí, de la cadena. Yo siempre he dicho, yo se lo decía a Díaz Canel, mire, yo voy a decir que ya en Cuba no hay racismo el día que yo vea negras manejando carros suyos, de su propiedad. Todavía hoy por hoy, tú te paras en la esquina y si tú ves una negra manejando un carro, o es música, o es deportista, o la mujer de un tipo que tenga una MIPYME o algo por el estilo. Pero así de jamón, no. Todavía eso existe.
O la mujer de un músico, la mujer de Betancourt, que coja el carro y salga y diga, mira, pero ella por ella sola no lo tiene. Ese es el problema. Siempre dicen, sí, es igual que no, somos iguales. No, es un cuento de que somos iguales. No somos iguales. Siempre hemos sido diferentes. En México fue, sí, esa cosa de negro tenía que ser. Yo recibía delegaciones todos los días, casi todos los días allá en el ICAP, en la UNIAM. Delegaciones norteamericanas. Recibíamos casi todas las semanas. Yo le decía, es un problema, es un problema de prejuicio que va adentro. Un día yo venía para el ICAP y cuando doblo, viene un tipo, se me atraviesa con un camión. Y cuando yo miré, digo, negro tenía que ser. Eso se lo dije yo a la delegación norteamericana que iba a recibir en ese momento. Digo, eso está por dentro. El racismo está por dentro. Sí, de verdad. Siempre lo hemos sometido. En uno de los congresos, el más famoso de los congresos de la unidad, el más famoso, fue donde Fidel habló del racismo objetivo. Del racismo objetivo. Y explicó cuál es el problema con el racismo. Cómo es que que es económico también, objetivo, explicó cuánto gana el periodista en Juventud Rebelde que vino caminando ¿de dónde? De Miramar hasta aquí. Que me dirán un blanco también, pues sí, pero no. Entonces hablábamos. No tiene la resistencia para venir hasta acá. Sí. La comisión Aponte. Díaz Canel, le voy a decir algo. Él me recibió y me dijo, no vamos a crear ningún observatorio. Yo me voy a reunir con los ministros y con la gente tuya que tú escojas para ver qué hacemos, cómo resolvemos eso. Y creamos un programa antirracial en cada ministerio. Esa fue la idea de Díaz Canel. Y así lo hicimos. Miren, lo hicimos con el Ministerio de Trabajo. Lo hicimos con la ministra de Educación. Lo hicimos con el ministro de Educación Superior. Lo hicimos y todos fueron ministros, hasta el fiscal. Fue el de la policía. Con el de la policía nos reunimos. Y al de la policía yo me recuerdo que los brillantes allí eran Esteban Morales, lo que más se destacaban, hablando. Le digo al jefe de la policía, ¿hasta cuándo Abel Prieto? Ese jefe de la policía. ¿Cómo que hasta cuándo Abel Prieto? Sí, ¿hasta cuándo? Porque el otro día vino a la ICAP la hija de el pastor Lucio Walker, la hija, Alice, me dijo, me hizo esa pregunta, ¿hasta cuándo Abel Prieto? Y yo, ¿cómo que hasta cuándo Abel Prieto? Dice, sí, porque tengo entendido que cada vez que vean un negro en la calle, los policías le dicen, Abel Prieto, dame el carnet. Le digo así al jefe de la policía, me dijo, no, ya eso se está resolviendo. Y Esteban le salió, dijo, no. Raulito Roa también, que estaba en la comisión también. No, Abel Prieto. Abel Prieto. Y le decía que Díaz Canel. ¿Por qué Abel Prieto? El día que me recibe por primera vez, nosotros tuvimos 2 años reuniéndonos todos los meses con Díaz Canel, porque eso es organizado. Ese programa de Guillén, no hay mejor plan que ningún plan, no, él sí tiene su plan. Y entonces, el día que me recibe por primera vez, cuando me va a despedir en la puerta, me dice, no, ese racismo, yo no soporto el racismo. Mira, mi chofer es negro.
que por cierto todavía sigue siendo su chofer. Me lo encontré en Venezuela. Digo, ¿tú te acuerdas de mí? Dice, sí, sí, de la Comisión Aponte. Digo, sí. Y entonces, eso es racismo. Eso de que mi mujer, amigo, es... ¿verdad? Y lo supe por Guillén. Vuelvo a Guillén. Porque hay un poeta famoso, blanco, que un día lo invita a él y dice, mire, lo voy a invitar, tengo el honor de invitarlo a mi casa, como tú sabes. Y él dice, bueno, yo también tengo el honor de invitarlo a la mía. Algo es por eso. Y entonces, eh, Díaz Canel no sabía nada de esto. Un día me dijo, ¿cómo es el tema de los afrodescendientes? Yo le decía, no hable de afrodescendientes, no caiga en esa trampa, no hable de afrodescendientes, somos todos, los chinos, los rusos, los alemanes, los franceses, los australianos, todos somos afrodescendientes porque todos surgimos de allí. Pero había una tendencia dentro de mi grupo, dentro de la comisión, que sí, que decía que no, afrodescendiente no, que había que llamarlo por su nombre, negro, negro, negro. Y eso fue la que mencionó hasta ahora. Hay una comisión que se creó. Un día yo estoy en mi casa y me levanto y empiezo a perderle el equilibrio. Y me dice la mujer, ¿qué te pasa? Y llaman al Siren, llaman al Minrey, el Minrey llaman al Siren. Cuando voy me atienden enseguida, me dan atención de primera y me dice el subdirector del Siren, que todavía, Maragoto, que todavía está ahí, ese Maragoto, que era hermano del ideólogo del partido aquí en la provincia. Me dice, mira, Feraudi, me enseña el televisor. Me dice, mira, todos estos son pequeños infartos cerebrales que te han dado. Digo, ¿producto qué? Dice, eso es berrinche que tú has cogido. No, pero gracias, son pequeños, no te da grande. Si te da una grande, te va. Digo, coño. Digo, ¿y eso qué es lo que motiva a eso? Dice, eso es el encabronamiento que tú has cogido. Y me recuerdo un día, yo estaba en una reunión de la unidad, allí en la unidad, y Martínez Heredia, otro olvidado, Fernando Martínez Heredia. Hay que hacer, tenemos que hacer tributo por algo por toda esa gente. Nadie conoce a Martínez Heredia. Y era uno de mis más mejores intelectuales. El que dijo, eh, yo tengo un libro que se llama Racismo en Cuba. Yo tengo un libro que se llama Racismo en Cuba, donde entrevisto, entre otros, empiezo por Eusebio Leal. Eusebio Leal me dice el problema del racismo. Me dijo cosas que no me gustó, pero bueno, dijo su criterio. Ahí entrevisté a Carlos Manuel de Céspedes, al sacerdote. Me dijo cosas muy buenas. Ahí entrevisté a Raulito Roa, bueno, Raulito Roa de la familia, a varias gente que me dieron su concepto. A la doctora Pogolotti, que fue la que mejor análisis hizo en ese libro. No, Alex, no, ustedes no son. Eso tiene que, ese libro es que yo quiero que lo publique Tablada. Tablada, Tablada. Racismo en Cuba. Y hay un tipo que está ahí, una entrevista que le hice a un tipo. Negro tenía que hacer, que después falló. Este que está aquí. Racismo en Cuba. Te lo voy a prestar. Escribí este también, África en la memoria, La Venus Lucumí, Para las hijas de Ochun. Estos dos libros de fábulas, dos fábulas infantiles. Que esto, el Instituto del Libro, estamos hablando de instituto, no, nunca ha tenido material para hacer una carátula como esta, fábula. Y dirán, bueno, ¿cómo fábula? Son fábulas africanas.
africanas. Bueno, seguimos la batalla de Racine. Hay quien me ha preguntado si yo era habanero, y yo decía, no, yo soy guantanamero de la Loma del Chivo. Como yo llegué a La Habana, yo era jefe de acción y sabotaje en la Loma del Chivo, barrio llamado Marginal. Mi mamá, yo lo puse por ahí en Facebook. En Facebook aparece una negra muy linda. Aquí me ha criticado de mi familia, porque tú pusiste a tu mamá. Porque mi mamá era de la que cuando tú no fue a la revolución, yo estoy en una estación de policía con la gente de Figenio, mi mamá me dijo, sale para La Habana, para que allá te haga hombre. Y por mi mamá fue que yo llegué aquí a La Habana a estudiar. Ella quería que yo me hiciera hombre. Aquí fue que yo me hice hombre y me hice revolucionario. Y bueno, quiero terminar con Rogelio. Tiene Furé. La hermana acaba de fallecer hace poco. Hay que hacer algo por Rogelio, director del Folclórico Nacional que está aquí, se ha comprometido con crear un proyecto allí mismo en el Folclórico. Ya lo vi en la televisión que habló de que vuelven otra vez los sábados de la rumba para los que tengan sangre negra, que aquí todo el mundo tiene sangre negra. Ahí va a ser la sede. Para ir los sábados de la rumba a bailar. A mí me gusta bailar rumba. Lo que pasa es que con la sacro colombiana y la chucubumbia esa, ya no puedo moverme como antes. Pero voy a tirar mi pasillo ahí. Y eso es en honor a Rogelio Martínez, un caballo. En el tema este, cuando vino su abuelo Soyinka, él fue amigo de abuelo Soyinka. Yo le enseñé la foto a abuelo Soyinka, donde estábamos los tres, abuelo Soyinka, él y yo. Cuando yo estaba en Nigeria, abuelo Soyinka era el primer premio de Nobel negro de África, abuelo Soyinka. Cuando él vino, antes de venir, él me fue a ver a la embajada. Me dijo, embajador, ¿cómo son los descendientes africanos allá, los negros? ¿Cómo son? Digo, mira, le gusta la rumba, le gusta el baile, le gusta la jodedera, le gusta la música, el teatro, todo. Y después cuando regresó me dijo, a usted se le olvidó decirme algo. Nos parecemos hasta haciendo el amor. Pero ¿cómo dice? Si hasta haciendo el sexo. Eso quiere decir que usted tuvo con una negra. Eso lo dice usted. No lo digo yo, lo dice usted. Y Abel Prieto, un tipo que yo respeto. Primero, estando en la unidad, Alex está ahí. Estamos en el núcleo. Tú cuando aquello, claro, no estaba. Abel, siendo miembro del buró político, pidió licencia sabática de un año para escribir una novela. ¿No fue Alex? Que fue El vuelo del gato. Y un día en el núcleo, yo digo que al leer el libro El vuelo del gato, me decepcioné porque me di cuenta que Abel no tenía más vuelo que un gato. Y yo pensé que algún chivatón del núcleo se lo había dicho a Abel. Porque Abel cada vez que me veía con recelo. Digo, a este le dijeron que yo dije. Me convencí que no estando en la comisión Aponte. Vuelvo a hablar de Quintín. Porque cuando yo tenía la batalla por Quintín, la casa de Quintín, que vivía allá en Revillagigedo, por allá, tenía una nieta parecida, una bisnieta parecida a ti. Bonita. A ver, nunca se me olvida, yo escondía canela. Iba invitado. Ya había dejado de ser, él nunca ha dejado de ser Abel es Abel. Digo, coño, pero mira, hizo un susurro.
queríamos arreglar la casa de Quintín Bandera. Yo estaba en la pelea por el libro de Quintín Bandera. Y dice Abel, con tanta necesidad de vivienda que hay en Cuba y en La Habana, y Feraudi está luchando por una casa para Quintín Bandera. El profesor le dijo, oye, la casa de Quintín Bandera, no debe comentar eso. No, fue un chiste. Después ya hubo un caso personal donde él me demostró la calidad de... Eso no puedo dejar de mencionar, de destacar. Honor a quien honor merece. A ver, pero. Y ahora a Roilán. Tú eres Roilán, ¿no? Roilán. Siempre me hubo con Roilán. Y ahora con Roilán, que lo tenemos aquí de secretario del partido en plaza. Ya ustedes saben, los que tengan problemas con la vivienda. Y... Sí. No se lo pidan. Díganle el teléfono. Mira, pero llegó una moto ahí. Vine con la jefa de atención a la población, pero no tenía que llegar y me voy contigo en la moto. Llegó aquí y se apareció en la moto cuando yo empecé, la gente en las redes empiezan a hablar. Que si hay carro nuevo, en fin, para que... Bueno, el que quiera hacer preguntas. A ver, Joaquín Betancourt. ¿Quién viene por ahí? Quisiera hacer una pregunta que de cierto modo en su... Él es Joaquín Betancourt. Él es músico, pero más que músico es musicólogo, es escritor por lo que está escribiendo ya, y miembro de la UNEA, ¿no? Tú eres miembro de la UNEA. El que yo no sé si Roilán es el que es miembro de la UNEA, ¿ya? Karen. Todavía, pero ¿por qué? De cierto modo, la exposición que usted acaba Dime tú, no me trata usted. de ofrecer sobre todo su quehacer, sobre todo su recorrido en la vida, de cierto modo está, para mí al menos, tiene alguna respuesta. Pero yo voy más. Voy a empezar por algo a partir de mi experiencia personal. Yo soy camagüeyano. Entonces, siempre escuché por mi abuelo, que también tenía el nombre mío. Es decir, yo heredo el nombre de Joaquín Betancourt con mi abuelo. Hablar del racismo, sobre todo en Camagüey. Cosa que para mí me quedaba muy, muy lejos porque no lo llegaba a comprender, era muy niño. Vengo para La Habana y de cierta forma yo me doy cuenta que tenía cierto miedo o cierto prejuicio de no comportarme como se dice con los blancos. Se comportaban los blanquitos. Como se comportaban los blancos. Me sentía incómodo. Yo procedo de un barrio que también de Camagüey, pero que se tocaba mucha rumba. Incluso mi abuelo, cuando yo decido venir para la Escuela Nacional de Arte a estudiar, me dice, no, pero tú no puedes seguir yendo a la rumba esa de una familia que tienes que sentarte aquí a mi lado. Y todos los domingos me sentaba a escuchar Radio Musical Nacional, la serie de ópera. Pero bueno, yo a lo que voy directamente, ¿no? Yo sentía un prejuicio ser negro. Y empecé a desprenderme de él cuando me di cuenta de que el problema racial era como si se habían despertado a las personas a decir, a defender su derecho a preferencia sexual, al machismo, ¿por qué yo tenía que sentirme abochornado? No era abochornada la palabra, pero un poquito tímido con y empecé a despertar. Y empecé a darme cuenta de varias cosas que a colación de que está el director de folclórico acá, y en todo este trayecto de mi vida también me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la obra que yo he visto de los discursos de Lázaro Peña
no está plasmada como, no está identificada como una gran obra como otros oradores de Cuba. Olvidado. ¿Por qué la obra de Jesús Menéndez, Olvidado. por qué no está plasmada? Pero digo, por ejemplo, ¿por qué nosotros establecimos en Cuba códigos culturales que no se corresponden con nuestra realidad? ¿Por qué le establecimos al Ballet Nacional de Cuba el código de primera institución danzaria de Cuba, habiendo un folclórico nacional que representa más la realidad nuestra, étnica y social? ¿Por qué la Sinfónica es la primera institución musical de Cuba y por qué no el Sexteto Ignacio Piñeiro? Es decir, cosas que digo, hay códigos que no tienen nada que ver con nuestra propia realidad. Y digo, si usted ha tenido esa vivencia extraordinaria de relaciones con nuestros dirigentes, quisiera saber cómo se piensa, cómo realmente se mira, porque en la pregunta que yo me estoy haciendo también está relacionada con algo que se preguntan los negros cubanos diariamente. Mira, hay un debate en que si hay racismo o no hay racismo. Incluso yo diría que no solamente el racismo parte, como decimos, de los blancos, hay racismo del propio negro. El propio negro también se siente, incluso de la misma del sector de lo que entre, por ejemplo, entre mulatos, negros, mestizos, existe también diferencia. Incluso cuando vamos, mi esposa que es un poquito más clarita que yo, a ella le dicen, no, tú eres la mulata, ella no es mulata. Es decir, un poco para vincularla de que. Entonces yo pienso que en ese mismo concepto hay detrás una especie de racismo o una especie de antinegritud que no es, quizás no sea consciente, pero sea un poco inconsciente. Yo quisiera que usted me hiciera su valoración. No, antes que hablen otros. ¿Qué opiniones tienen los otros? De eso que ha dicho Benacubo. Mire, yo quisiera decir algo sobre el tema ese. Siempre. Llegó un compañero fabuloso. Para uno saber el ¿Qué? porqué de las cosas, Wow. hay que ir a la historia. Los españoles, los colonizadores, llegaron a esta tierra, casi terminaron a los nativos, buscaron mano de obra en África, cazaron a esos seres humanos allí, compraron a esos seres humanos, trajeron a esos seres humanos para acá y los esclavizaron. Esos seres humanos vivían en barracón, los colonizadores vivían en las haciendas. Llega a la República. Esos seres humanos, ya con sus descendientes, fueron a los solares. Los otros seres humanos blancos fueron a los grandes palacetes. En la República 1902, que ahora el 20 se va a conmemorar. Eso. Ahí usted compara los blancos colonizadores o sus descendientes, el Vedado, Miramar, el negro, mulatos y blancos pobres en los solares. Y también Cuba, la primera independencia, el primer grito a Ponte, 12. Que reivindicó, antes que me disculpen, luz para el padre de la patria, Carlos Martínez. Pero allá se luchó desde La Habana hasta Oriente. Fueron los descendientes de los africanos. Se olvidaron, los desaparecieron, los asesinaron, los trajeron y lo llevaron al parque, le pusieron la cabeza ahí. Vuelve otra vez la historia al 1912. Vuelven a matar a todos los negros para callarse. Entonces, aunque ustedes no crean que el descendiente de esos africanos que trajeron y esclavizaron, más el ambiente, yo tengo que ser como el blanco para que no me discriminen
yo tengo, a que no me maten, yo debo casarme con una blanca para que mi hijo adelante. Usted empieza a analizar la historia, porque las cosas no empezaron hoy. ¿Por qué piensa el ser humano? Porque atrás, mi abuela llegó a Cuba, mi bisabuela llegó a Cuba en 1902 de Martinica con unos franceses. Y los montotos eran españoles que mi padre. Pero con un simple hay que estudiar. Siempre hay un porqué. Cuando empieza a escarbar, se da cuenta que el racismo lo impusieron los colonialistas, esos descendientes españoles que vinieron a Cuba a buscar el nuevo mundo. Vivieron con Colón, delincuentes, presidiarios, gente pobre, gente de todo, hasta africanos llegaron. Cuando usted eso, a ver, ese ADN se queda en el ser humano, él sigue pensando que yo debo comportarme así. Entonces llegamos a la revolución en 1959, jóvenes, todo el mundo, y creyeron que diciendo que todos teníamos derecho, se resolvió el problema. Ahí está. No, pero había un poco que ver estos descendientes de negro y esta parte, darle otros tratamientos. No estaban preparados para eso. Se sigue detrás de uno. El racismo es un ejemplo. Yo soy el director del grupo Silachechi, que tengo un videoclip que se llama Vamos a Vencer. En el 22, en Ministerio de Cultura, me pagó ese video, salió. ¿Qué pasó con el video? Me ponían el spot, vamos a vencer 3 veces al día. Spot. Me costaba muchísimo trabajo que pusieran el video completo para que la gente entendiera qué era. Y hoy está censurado de la televisión. Mira, déjame explicarte. Perdona. Hay cosas que el ministro de Cultura tenía que haberme enviado una representación a esta. Sí, yo sé lo que yo digo. Una representación. A veces hay problemas de carácter. Y ya dicen, Feraudi va por ese tema. Y le huyen. Eso pasa en la realidad. Eso lo pasa en realidad. Yo lo sé. Yo lo sé personalmente. Y siendo gente buena. A veces un problema de carácter. A veces ni siquiera un problema racial. Yo decía, el racismo en Cuba. Porque, mira, vamos a lo de Aponte. Lo de Aponte todavía sigue igual. El 1800, ¿qué hicieron con Aponte, señores? Lo juzgaron, Someruelo. Lo que pasó de verdad ese día está en España. Esos documentos no están en Cuba, están en España. A Aponte lo colgaron, le arrancaron la cabeza, la exhibieron en una jaula de hierro, allá en Belacuenca III. No, está la cabeza de él ahí, y sí, 2 o 3 seguidores también. Y entonces Aponte, todavía hoy, José Antonio Aponte, no, es desconocido. En las escuelas un día yo fui con Nisha Agüero aquí donde estaba antes el PRE de La Habana, la escuela normal de La Habana, y pregunté por Aponte, nadie sabía. Una niña salió, dijo, el que murió con guitarra en el Morrillo, que es Carlos Aponte. No sabía que era José Antonio Aponte. Todavía hay gente de esta generación que no saben ni de la otra, quién es José Antonio Aponte. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo? Me enteré ahora antes de venir para acá que Kesia, camagüeyana, luchadora por Aponte, que tiene allí una tarja por Aponte, por lo de Camagüey, me dijo, Feraudi, y lo de Aponte, por fin, el monumento a Aponte que se iba a hacer un monumento a Aponte. Nosotros lo luchamos porque fuera allí, Belacuén. Ahí, ¿qué pasó? Primero empezaron a manejar criterios. Lo último que supe por Abel, que me dijo, Feraudi, no se puede hacer, en reunión con Díaz Canel, porque en eso Díaz Canel me apoyaba. Otra de las cosas buenas que tenía Díaz Canel. Allí me apoyó Díaz Canel con el tema de José Antonio Aponte, que queríamos hacerlo aquí. Entonces Abel dijo, no se ha podido hacer por los cables, que no,
porque además ese es el parque Carlos Mar, porque hay una tarja a Carlos Mar. Y le dijimos que quiten el carro. Entonces, a ver, dijo, no, vamos a dar el Carlos Mar y vamos a hacer la Ponte. Y no se hizo. Se hizo ya estando yo fuera de la comisión, así lo digo. Se hizo un proyecto por la SCAE, que incluso él vino aquí a La Habana y lo exhibió ahí en el palacio, el monumento, para ponerlo en, ¿saben dónde? Allá cerca no, donde hay, convergen, para que los turistas vieran quién era Carlos Aponte. ¿Cómo todavía hoy por hoy, eso hay que aclararlo, dónde está el monumento a Aponte que se iba a hacer? Se hizo creo que para los turistas, creo que está hecho. Yo le iba a preguntar a Lecay. Lecay, es una pregunta que hay que hacerle. Por fin, ¿qué se hizo con tu monumento? ¿Dónde lo montaron? Eso, lo de Aponte. Yo publiqué un artículo donde decía, oye, por favor, yo escribí un artículo donde hay un turista que llega allá a La Habana Vieja, y a ver los monumentos que estaban hechos. Había una de Lady Di, monumento de Lady Di, una a la de Cecilia Valdés, la mulata aquella, ¿no? A la otra a la Cirilo voy a ver, no, la mulata. Cecilia Valdés, ahí está, ahí en La Habana, no es que no, está ahí. Bueno, para no cansarlo, hay uno hasta el último samurái que vino a Cuba. Hay una de Chopin, otra de aquel bailarín de Gade. Así, el que no tenía plata, el negro no tenía que lo defendiera. Eso fue así con Aponte. Entonces decía lo de para el ADN famoso. Cuando yo estoy al frente de la comisión, un día veo a la Mancheco que da una conferencia en la televisión donde él dice, ella habla del ADN. La voy a ver yo con Nicia Agüero. Digo, venga acá, eso que usted dice que aquí, ella dijo, aquí el que no tiene de Congo tiene de Caraballo. Y yo, no, aquí hay que decir, el que no tiene de Congo tiene de Lucumí. Ella me dijo, está bien, Feraudi. Digo, ¿cómo? Me dice, mira, nos contó a mí, a Nicia Agüero y a mí, que estando de ministro de Salud Balaguer, le recomendó que fuera a Londres a estudiar por qué los locos tenían más tendencia, los negros tenían más tendencia a la locura. Y que ella empezó a ver por qué los negros se volvían malos. Balaguer lo hizo porque a él le atribuyeron una cantidad de muertos que una vez en Mazorra y le echaron la culpa a él. No sé si era después de Ordaza. Y entonces empezó a surgir, la integramos a la comisión Aponte a ella también, a la Macheco. Ella tiene un prólogo, hay un libro mío que creo que es Racismo en Cuba, que el prólogo, creo que el prólogo lo hace ella. Ella, cuando yo digo eso, Eusebio Leal va a verla. O ella va, la llama y ella va y le hace el análisis a Eusebio Leal. Entonces dice, un día Eusebio me dice, Feraudi, fíjate, yo tengo de negro, tengo de indio, tengo de chino, tengo de... Y me dijo varias cosas. Cosas que te demuestran que es verdad que aquí el que no tiene de Congo tiene locura. Aquí todo el mundo tiene. Ahí yo me convencí con el tema del ADN, que sí lo hay. Mi hijo, yo no quiero hablar del problema, por eso yo tengo un hijo cuando estaba estudiando, cuando iba a buscarla a la mamá, y no era por adelantar la raza. La que era, que tú la conoces,
una blanca linda, ¿verdad? Tiene su cáncer por una blanca linda, que vive aquí en Nuevo Vedado, San Marina. Me decía, mijo, le decía a la mamá, Mima, aquí no sé cómo quedar. Dicen que yo no puedo ser hijo tuyo porque tú eres blanca. Que yo no puedo ser hijo de mi papá porque mi papá es embajador. Entonces, que yo no puedo ir por ese carro con el que tú no me vengan a buscar más con ese carro aquí a la escuela. Esa situación la viví yo con mi hijo. Mulato lindo, dije puta, pero mulato lindo, sí, porque no se está portando bien conmigo. Pero ese es un tema que todavía suena. Y yo me encontré ayer con Golorrea Rolando, caminando por allá por La Habana, y me habló de los documentales y de las películas donde se aborda el tema, y porque no hay recursos. El ICAI no tiene plata. Se aborda el tema ese o el tema de la religiosidad. Ojo, no de la brujería, porque eso de que la santería es, yo sostengo que es una cultura. Ahí el folclórico tiene que defender eso. Es una cultura. Eso no es de que no, ignorancia, y que Ifá, y que los santeros, y que Guatalá, y que Changó, y que Ochum. No. En Nigeria yo comprobé cómo eso es una cultura. Y Ochum existió en Ochobu. Hay un libro que se llama Ochum, la Venda Urucumí. Y estuve donde estuvo Guatalá, y estuve donde estaba San Lázaro, y estuve donde estuvo Dudugua, por el cual yo soy hijo. Y estuve en Ile-Ife, en varias, donde está el Oni de Ife, el rey de los, igual que el Papa. El Papa es el tremendo Papa. ¿Por qué no van a ver a Ile-Ife, al Oni? Y así, esta historia, la historia oficial, para resumir, todavía está mal contada. Eliseo Artunaga quería hacer una obra de teatro sobre Aponte. Él quería venir, pero está en España. Quería decirlo aquí. Eliseo y yo tenemos muy buena relación. Cuando yo estaba embajador en Nigeria, yo quería un consejero. Porque en Europa hay consejeros políticos, todo blanco. En Inglaterra, en Francia, en España, consejeros políticos. Y no teníamos un consejero en un país africano. Voy a ver a Marmica, le digo, hace falta tener un consejero político en Nigeria, donde yo estuve. Me dice, tiene 3 condiciones. Primero, tiene que buscarte uno que sea negro, consejero político. Que no sea maricón. Y que sea culto. Y que sea culto. Me dice Marmica. Y voy a ver a Marmica. No, a uno lo que propongo es Artunaga. Voy a ver a Almeida. Pero comandante, tengo un problema ahora con el ministro. ¿Qué pasó? No, dice que me hace falta un consejero en Nigeria porque en África no hay. Dice, ¿verdad? ¿De verdad, Feraudi? Digo, ¿qué tú quieres? Digo, no. Me puso 3 condiciones. Uno que, digo, y me dice, ¿en qué tú piensas? Digo, Rogelio Martínez Fure es el tipo mejor, pero imagínese, o sea, no descártalo. Entonces propongo a Artunaga, pero Artunaga tenía con Marmica un problema porque era de los primeros negros que había usado el Espendrún, él y Nancy Morejón. Fíjate hasta dónde llegan los prejuicios, caballero, y por eso lo eliminaron. Y él siempre se acuerda de eso. Y nada, hay que hacer la historia. Mira, ¿cómo tú te llamas? Siempre se me olvida. Ubieta. Yo tengo problemas, ya yo tengo 86 años, acuérdate. Yo siempre... No, la edad, 86. Ubieta creo que estaba en la cosa de Aponte, ¿no? Pero tú, el que estaba estudiando sobre Aponte, tú no eras. Ah, sí, él estaba interesado. Eso es importante, que Ubieta, una personalidad política y de la historia, incluya
a Ponte. Yo con Lanier en el folclórico, yo me debatí entre Aponte y Rogelio, pero cuando él vio la entrevista que se llama de alguna manera se interesó por eso y entonces me dijo, vamos a crear un centro. ¿Cómo se llama? Fíjense si el problema del ministro de Cultura, y el ministro de Cultura lo aprobó. El Jabao, ¿cómo se llama? Alpidio. Yo le digo Jabao. Alpidio lo aprobó. Ya está aprobado ya. Es decir, y esto es defender la negrada.